Se ha comprobado que ciertas frecuencias tienen el poder de sanar enfermedades, detener procesos degenerativos, aumentar el bienestar, mejorar los estados de ánimo e incluso eliminar el cáncer. Es por eso que hoy voy a compartir contigo, junto a un invitado muy especial, el poder de la música de alta frecuencia. Así que no te vayas, ya que este capítulo va a ser uno muy especial para ti. Mi querida comunidad de conocimiento para todos, quiero darte la bienvenida a esta nueva sesión de conocer personas que están marcando la diferencia y que están ayudándonos a todos a llegar a nuestro siguiente nivel. Y hoy estoy súper feliz ya que tengo a una persona que admiro mucho. He estado escuchando su material desde hace algunas semanas y de verdad, para mí, siempre te lo digo, lo más importante es que levantes tu frecuencia, que te coloques en estados mentales, físicos, espirituales positivos, y entre ellos hay una herramienta que de verdad es para mí una de las más importantes, que es la música. Nikola Tesla lo dijo: si queremos entender el universo tenemos que pensar en frecuencia, en vibración, en ritmo. Y hoy tengo con nosotros a un maestro que está realmente generando un cambio a través de su arte. Está en estos momentos él en Chile, por lo cual somos coterráneos de Chile, y él está llevando una nueva modalidad de música, la cual está ayudando a muchas personas a levantar su frecuencia, a ponerse en estados positivos. No solo eso, sino que con su plataforma Umbral está llegando a miles de personas, la está rompiendo en Instagram, está haciendo shows en vivo desde que la pandemia se terminó, comenzó a hacer show en vivo, lo cual está realmente cambiando de forma real la vida de las personas. Entonces hoy día quiero presentarte a este maestro que nos va a acompañar y nos va a contar un poco más sobre él, sobre qué beneficios tiene la música de alta frecuencia. Con ustedes, Anton Aliwen. Anton, querido hermano, de verdad, muchas gracias por estar aquí. Es para mí todo un honor. He escuchado tu música y es de verdad maravillosa. Muchas gracias por lo que estás haciendo. Reinaldo, bueno, gracias a ti, o sea, por invitarme, también por esta conexión que se está dando entre nosotros, encantado. Es un honor para mí poder charlar contigo y con tu comunidad, así que aquí estoy dispuesto, disponible a tu servicio y al servicio de tu comunidad también, por supuesto. En eso estamos, mi hermano. Estamos al servicio aquí de conocimiento para todas estas personas lindas que yo creo que tienen una gran duda. Lo acabo de mencionar rápidamente, sobre cómo la música en realidad tiene un efecto positivo en las personas. Y tú has trabajado hace años en una música que en realidad está diseñada para hacer esto, la música de alta frecuencia. ¿Qué es la música de alta frecuencia? ¿Cómo podemos contarle eso aquí a nuestra audiencia? La música en alta frecuencia, querido Reinaldo, bueno, mira, hay varias formas de abordarla, principalmente dos formas, que es, podríamos decir, que la visión holística o más espiritual también, si se quiere, y una versión más científica, que es la que a mí me gusta comenzar abordándolo por ahí, para ir despejando dudas y que a todas las personas le pueda de alguna forma llegar a esta información, ¿no? Sabemos que estamos, nuestra cultura, esta parte del mundo, ¿cierto? La cultura occidental, estamos muy influenciados con todo lo que tiene que ver con la ciencia, ¿no? Con la ciencia empírica, con lo que significa todo lo que está vinculado con el paradigma, podríamos decir, materialista. Entonces, creo que una de mis propuestas también es poder explicarlo de tal forma que no solamente lo pueda entender una persona, podríamos decir, más sensible o con un camino tal vez espiritual más iniciado, sino que también una persona que a lo mejor es nueva en estos temas y puede decir, ah, mira, tiene sentido para mí si lo explicas de esta manera, ¿no? Entonces yo te propongo, Reinaldo, si estás de acuerdo, que lo abordemos desde los dos caminos, ¿vale? Y así vamos desmenuzando esto para que a toda la audiencia le quede clarísimo, porque es un concepto bastante complejo en el buen sentido de la palabra, es un concepto muy amplio
que se puede, insisto, entender de varias maneras, entonces es importante para mí poder explicarlo de la mejor forma posible y que así a todos nos quede súper claro. Podríamos comenzar diciendo que la música en alta frecuencia, en palabras muy sencillas, es música diseñada para generar estados de bienestar en las personas. Si lo pudiéramos reducir y decirlo en la menor cantidad de palabras posibles, podemos empezar por ahí. Es música diseñada para generar estados de bienestar y de armonía en las personas. ¿Ok? Científicamente, ¿qué pasa? Porque, ojo, que, insisto, esto es algo que no es nuevo. Si bien lo abordamos desde un entendimiento más actual, ¿cierto? Es algo que viene desde los inicios de la humanidad. El ser humano siempre ha convivido con la música. Nosotros comenzamos a hacer sonidos desde que nacemos y desde la prehistoria, nuestros ancestros entendieron que digamos que la música es algo inherente al ser humano. Se han encontrado flautas con millones de años, bueno, prototipos de flautas, ¿no? Con millones de años en distintas partes del planeta. Entonces se entiende que la música es algo inherente al ser humano. Ahora, nosotros hablamos, y es una forma también podríamos decir, de hacer música. A través de los sonidos nos vamos comunicando, ¿cierto? Entonces, primero empezar por eso, que la música es algo inherente al ser humano. Me gusta decir que somos seres musicales, somos seres sonoros y además vivimos inmersos en una sonósfera, ¿cierto? Procesamos información acústica constantemente, incluso cuando estamos durmiendo, estamos procesando información acústica también, ¿no? Entonces, bueno, la música en alta frecuencia, explicada primero desde la parte, podríamos decir, desde la neurociencia, es lo siguiente. Cuando nosotros escuchamos música, podemos entender intuitivamente, sin que nadie nos explique, ya sea científica o de forma mística, que la música tiene un impacto, ¿cierto?, en nuestras emociones, en cómo nos sentimos, ¿verdad? Incluso a veces la usamos, ¿cierto?, para hacer el aseo, para motivarnos a hacer sábado en la distinto tipo de mañana, cosas. escuchando Pimpinela a mi mamá, ¿me acuerdo? Claro, a mí me encanta Shakira para hacer el aseo, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, la usamos también para motivarnos, para estudiar, por ejemplo. Es típico que uno usa música también para estudiar, algunos otros para leer y también para relajarnos, para nuestros momentos de esparcimiento, de ocio, ¿cierto? Para poder ahí reflexionar, meditar. La usamos en distintos contextos. Entonces, no es nada nuevo que la música tiene un impacto profundo en nuestra psique y en nuestras emociones. A veces podemos estar muy tristes y una canción nos saca inmediatamente de ese estado porque nos recuerda o nos conecta con una emoción de alegría, ¿cierto? Nos trae un recuerdo y se activa esa emoción en nosotros y cambiamos de mood automáticamente. O el contrario, a veces podemos estar bien, podemos estar tranquilos y de repente suena esa canción que nos recuerda a nuestra exnovia y nos pone triste y tiene palabras ahí, no sé, que nos hace aflorar esa emocionalidad cuando nos separamos o nos ponemos nostálgicos, en fin. Entonces no es ningún misterio para nadie que la música tiene ese impacto. Ahora, ¿por qué sucede? Sucede porque cuando nuestro cerebro recibe esas señales auditivas, muy complejas por lo demás, se activan una serie de procesos de los cuales somos inconscientes, pero nos pasan igual. Voy a nombrar algunos, por ejemplo, cuando escuchamos una canción que nos gusta, inmediatamente nuestro cerebro activa un neurotransmisor que es la dopamina, que es también relacionada con el placer. Es el mismo neurotransmisor que se activa cuando nosotros, por ejemplo, disfrutamos de una buena comida o incluso en el sexo, en el acto amatorio,
se activa también ese neurotransmisor. Ahora, la diferencia con la música es que es bien interesante porque la música es un estímulo abstracto, es decir, no es algo que toquemos, no es algo que comamos, no es algo que podamos acariciar ni besar, es un estímulo abstracto que de alguna forma para nosotros tiene un sentido y bueno, se libera ese neurotransmisor. Ahora, hay otra hormona muy importante que se segrega cuando nosotros escuchamos una buena pieza musical, que es la oxitocina. Y la oxitocina es también conocida popularmente como la hormona del amor y de la confianza. La oxitocina juega un papel fundamental en lo que tiene que ver con nuestra propuesta de la música en alta frecuencia, porque está directamente relacionada con el cortisol, que es la hormona del estrés. Exactamente, y estas dos hormonas son archienemigas en nuestro sistema nervioso. Cuando hay altos niveles de oxitocina, hay bajos niveles de cortisol, por ende menos estrés, y al revés, cuando hay altos niveles de cortisol, hay bajos niveles de oxitocina, por ende altos niveles de estrés. Entonces imagínate, ya por ahí nos va diciendo algo. Si la música puede hacer que a través de este estímulo externo podamos segregar la hormona del amor y de la confianza, que a su vez tiene un impacto profundo en nuestros niveles de estrés, ya hay que decir, ojo, algo es importante, algo que está sucediendo acá. ¿Ok? Ahora, ¿por qué alta frecuencia? Y acá tiene que ver, te lo quiero explicar primero con el tema, como te decía hace un rato, más relacionado con la ciencia, específicamente con la neurociencia. Con el arribo de las tecnologías de vanguardia que han hecho de alguna forma explotar el campo de las neurociencias, principalmente con una en particular que está muy relacionada con la música, que son los electroencefalogramas, hemos podido saber en tiempo real cómo reacciona nuestro cerebro y nuestro sistema nervioso a distintos estímulos. Sobre todo la música. La música se ha convertido en una suerte de fetiche en la neurociencia porque es impresionante cómo hace... que tiene. Exactamente, por ahí va. Y bueno, resulta que a través de estas tecnologías se han podido determinar algunos estados mentales, ¿ok?, relacionados con ciertos patrones vibracionales dentro de nuestro cerebro. Cuando nuestro cerebro y nuestras neuronas específicamente realizan la sinapsis, se libera una onda, digamos, es una electricidad que se genera, ¿cierto?, a nivel obviamente microscópico, y esta electricidad tiene una cierta frecuencia, ¿vale? Y esta frecuencia, al igual que las ondas de sonido, se miden en hertz, ¿ok? Entonces se pueden medir y se han determinado 4 estados principales, y al final vamos a agregar el más interesante, pero 4 estados principales de vibración de nuestras ondas cerebrales, y cada uno de estos estados está relacionado con un estado mental y podríamos decir que también emocional, ¿vale? Tenemos, en primer lugar, las ondas beta, que son las ondas cerebrales que se producen principalmente en vigilia cuando estamos en una actividad que demanda mucha capacidad cognitiva. ¿Ok? Por ejemplo, ahora estamos en ese estado porque yo estoy tratando de comunicar de la mejor manera posible y tú también me estás escuchando, me estás llevando el hilo, y también la comunidad está escuchando y está diciendo, bueno, me está siguiendo, ¿no? Estamos en esas ondas, y dentro de estas ondas beta hay 3 subtipos, que son ondas beta baja, medias y altas. Las ondas medias y altas se activan generalmente cuando estamos en un proceso de estrés, ¿ok?, potente, que requiere que todo nuestro organismo se ponga en alerta para enfrentar una situación. Es la típica situación que se llama también en psicología de escape o huida. Perdón, de lucha o huida. ¿No? Que es exacto. O Flight sea, or fight, peleas. Exactamente, pelea o corre, ¿no? Sí. O vuela. Y Igual nos ha mantenido bueno, vivos durante años también como humanidad.
Exactamente, es un proceso natural que se activa justamente por nuestra supervivencia, lo que le permitía a nuestros ancestros poder escapar del tigre colmillos de sable o de algún depredador, digamos, prehistórico que pudiera acabar con nuestra vida. Pero ¿cuál es el problema? Que hoy en día esas amenazas no son de vida o muerte y se activa este mismo mecanismo con problemas en el trabajo, con problemas en nuestras relaciones, ¿cierto? Y muchas veces con problemas que ni siquiera existen. Hay un dato por ahí que dice algo así como que el 80 o 90% de las cosas de las cuales nos preocupamos nunca suceden, son imaginarias. El problema es que nuestro cuerpo y nuestro cerebro no entiende si son reales o son imaginarias. Entonces, cuando nos preocupamos por ese tipo de cosas, se activa igual el mecanismo de lucha o huida y se segrega principalmente adrenalina y el cortisol, que exactamente. Entonces nuestro cuerpo se pone en alerta y empieza a generar este mecanismo que nos prepara para la lucha. Entonces, ¿qué pasa en nuestra cultura y en nuestra sociedad actual? Es que estamos constantemente en esa frecuencia de lucha o huida sin ninguna amenaza real. ¿Ok? Y entonces es ahí cuando el estrés se vuelve crónico y cuando nuestro organismo se empieza a deteriorar. ¿Ok? Ahora, cuando logramos dejar ese estado de ondas beta, viene un segundo estado que es el estado de ondas alfa, que es cuando logramos relajarnos un poco, respirar, cuando estamos ahí relajados en la playa o en vacaciones y nuestro cerebro está tranquilo dentro de todo y nuestro cuerpo está más relajado, empezamos a activar más nuestro hemisferio derecho, entonces nos volvemos un poco más creativos y las ondas se empiezan a volver más, la frecuencia, perdón, de estas ondas cerebrales se empieza a volver más pausada, más lenta, entonces por ende nos relajamos. Ahora, después de eso viene otro estado de relajación más profunda, que es el estado zeta, o teta también se escribe, ¿cierto? Que es cuando nosotros logramos alcanzar un estado de sueño, ¿no? Se da, por ejemplo, en la fase de sueño profundo, donde nosotros ya estamos en un estado ya bastante relajados y nuestra mente, podríamos decir, racional, ya comienza a desconectarse casi por completo, ¿no? Entonces es un estado que al cual podemos acceder a través del sueño o también pueden acceder meditadores más experimentados que se ha visto a través de estudios que pueden llegar a este estado meditando. Y hay un cuarto estado que es el más profundo, que son las ondas delta. Y ahí sí que estás en un estado de regeneración celular, cuando estás en un sueño muy, muy profundo, cuando nuestra mamá nos decía cuando chicos, ¿te acuerdas? Oye, tienes que dormir porque cuando uno duerme, uno crece. No crece, sí. Bueno, exacto, y eso es verdad porque se segrega la hormona del crecimiento, la famosa hormona del crecimiento. Y es cuando estamos en ese estado, nuestro cerebro está en ondas delta. También se ha comprobado que algunos meditadores muy expertos pueden entrar en ese estado. Entonces, hay un quinto estado y un último para cerrar con este tema y explicar la música en alta frecuencia No, pero esto está desde la buenísimo, así neurociencia. podemos... No, esto está increíble porque esto es algo que yo he mencionado, pero que lo puedas explicar de esta manera, yo creo que para todos nos está ayudando muchísimo, así que muchas gracias. De Buenísimo, no, verdad, con está mucho muy bueno. gusto, Reinaldo. Bueno, hay un quinto estado que es uno que es distinto a los demás y de hecho se mide de forma distinta, que son las ondas gamma. ¿Ok? Y las ondas gamma tienen la característica de ser incluso mucho más rápidas que las ondas beta, las ondas que mencionábamos al principio. Las de correr o pelear. Entonces, exactamente, estas son mucho más rápidas, pero ¿cuál es la diferencia? Que el patrón que se dibuja en las ondas son distintos y se dan cuando la persona está sintonizando con emociones o con sentimientos altruistas. Es decir, cuando emerge
en nuestro interior un sentimiento, por ejemplo, de gratitud, ¿ok? O de compasión, o de amor. Entonces nuestro cerebro como que se activa, pero se activa de una manera que no es dañina para nuestro organismo. Entonces cuando eso pasa, estamos hablando de una alta frecuencia, es decir, una frecuencia muy rápida de oscilaciones entre, digamos, entre ondas, ¿no? Entonces, cuando me preguntan neurocientíficamente, bueno, ¿qué pasa? La música en alta frecuencia tiene esas dos particularidades. Te puede llevar o te puede conducir hacia un estado de relajación alfa o incluso zeta o incluso delta, si lo combinas con meditación, o te puede llevar a un estado de evocación de sentimientos como la gratitud, como la bondad, lo que dijimos recién, y ahí entras en esta frecuencia gamma. Entonces, esa sería, digamos, como la explicación, bastante larga, perdón, Buenísima. pero neurocientífica de qué pasa justamente con la música en alta frecuencia en nuestro cerebro y en nuestro sistema nervioso. No sé si hasta acá hay alguna duda. Wow, de verdad, primero de nuevo, muchas gracias porque yo he tratado de explicar un poco las ondas, pero no había encontrado una forma de tomarlas de esta manera en la cual se puedan entender de esta manera tan simple, pero a la vez tan explicativa. Lo que me entra a mí un poco es las personas entonces cuando entran en estos estados comienzan a tener beneficios. O sea, ¿qué beneficios son los que tú has visto en Claro. las personas que logran entrar en estos estados a través de esta música? Bueno, claro, mira, a ver, en primer lugar, si uno puede comenzar, que eso ya es un desafío, si uno puede comenzar a, digamos, a determinar y a comprender cuando uno está en ese estado beta o en ese estado de estrés crónico, Mm. ¿ya? Cuando uno ya lo puede observar, ese ya es un primer gran paso. O sea, uno va caminando por la calle o va en su trabajo cotidiano o en su vida con su familia y uno de repente está muy agobiado, estás todo el tiempo, estás con el cerebro a mil, con la mente, todo el tiempo hablándote. Ya cuando uno se puede abstraer y mirarse desde afuera, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como una metaconciencia que se mira a sí misma, ¿cierto? Y decimos, wow, a ver, estoy estresado o estoy en un estado de mucha actividad, ese es el primer paso. Entonces la música, ¿cuál sería el primer beneficio que nos puede llevar de ese estado al segundo estado, que sería las ondas alfa, es decir, a este estado de más relajación? Entonces yo me doy cuenta que estoy pasando por un momento de estrés y digo, ok, voy con la música, me tomo 5 minutos o 10 minutos, el tiempo que tenga, pongo la música y hago unas respiraciones y entro, cambio completamente de mood, cambio Mm. completamente de estado. Y ese sería el primer beneficio. ¿Qué pasa cuando uno entra en ondas alfa, por ejemplo? Bueno, como te decía, una de las capacidades es que se empieza a activar nuestro hemisferio derecho. Tú sabes que cada hemisferio está vinculado con ciertas capacidades. El izquierdo se sabe que está relacionado con más actividades lógico-matemáticas, con resolver problemas, ¿cierto? Con lo que nos mantiene, digamos, vivo y funcionando en esta realidad. Y el hemisferio derecho piensa en imágenes, es más creativo. Y cuando uno logra hacer esta integración hemisférica, se te abren más posibilidades. Es decir, uno, por ejemplo, situaciones que no podías resolver porque estabas cargado hacia un lado de tu cerebro, por decirlo de una forma figurativa, ¿cierto? Se te amplía la visión y puedes ver más alternativas. Entonces, podría ser esa una de los primeros beneficios. Wow. Potencia tu hemisferio derecho, entras en un estado más receptivo, entras en un estado más tranquilo, empiezas a segregar estas hormonas que dijimos al principio, endorfinas, oxitocina, dopamina, entonces automáticamente entras en un estado mejor y ya, si eres capaz, y ojo, acá yo quiero ser muy enfático, porque
la gente siempre me pregunta, bueno, ¿y qué canción escucho para entrar directamente en ese estado? ¿No? Y yo Mm. digo, a ver, espérate, ojo, porque no solamente la música, es un trabajo que tú tienes que hacer internamente. ¿Ok? Sí. A mí no me gusta este formato de vender frecuencias que te van a sanar milagrosamente la vida, sino que es música que va a funcionar como instrumento o como vehículo, pero el trabajo lo tenemos que hacer nosotros. O sea, yo me siento, yo cierro los ojos, yo soy constante, ya porque para entrar en esos estados más profundos se precisa que uses la música, pero que vayas internalizándote o ingresando en un estado de meditación más profundo. ¿Ok? Entonces ahí es un trabajo cotidiano. Por Ocupar la eso no música como, solamente, ocupar la música exacto, como un vehículo como un para llegar. vehículo. Exactamente, tú lo has dicho. Y por eso en la aplicación de Umbral, por ejemplo, no solo tenemos la música, sino que tenemos las meditaciones, tenemos material donde nosotros te vamos explicando cómo son los pasos o qué es lo que tienes que hacer. Y si tú incorporas como todos estos factores, vas a lograr el estado deseado. Porque, insisto, yo no quiero criticar a nadie ni digamos, ni desvalorizar el trabajo de nadie, pero yo en lo personal no he encontrado todavía ningún estudio que diga, ok, esta música, este MP3 que está en YouTube, por el solo hecho de escucharlo, te va a Te vas. resolver me explico, el problema en tu hígado, ¿no? Que ya hay frecuencias y, Sí, y en YouTube hay música para todo, o sea, para hasta para todo. encontrar a tu pareja ideal, o sea, es impresionante. E insisto, no quiero desvalorizar ese trabajo, pero yo creo personalmente y según mis estudios y mis investigaciones, que la música, como tú lo dijiste de forma magistral, es un vehículo para llegar a esos estados y es un vehículo que te va a ayudar de forma muy potente porque, insisto, cuando lo que sí pasa cuando tú te enchufas los audífonos, los auriculares, ¿cierto? Y empiezas a escuchar los sonidos, inmediatamente, como te pasó a ti en la experiencia que me contaste, inmediatamente entras en un estado, es más bien, es más fácil entrar en un estado de meditación profunda. Entonces, cuando ya logras entrar en esos estados de meditación profunda y alcanzas las ondas Z o delta, ya Mm. estás en un nivel donde sin estar dormido ya te puedes estar, digamos, autorregenerando celularmente. Entonces, imagínate para una persona que tiene una enfermedad terminal, lo que significa estar regenerándote de esa manera es, bueno, es tremendo, ¿no? Y además, ¿para qué decir los beneficios psicológicos, emocionales, creativos que te da esto? Porque te da muchas más herramientas para poder utilizar también en tu vida cotidiana, en tu trabajo, en tus relaciones, en fin. Entonces, por ahí van los beneficios de Wow. la música en alta frecuencia. Sí, Sí, como decía, o sea, yo creo que muchas personas aquí cuando escuchan regenerarse suena como algo, ¿en serio me puedo regenerar a través de la música y la meditación? Pero hay pruebas, yo lo he mencionado antes aquí en el canal, exacto. sobre cómo mi madre se sanó de cáncer, cómo esta mujer que conocí también en Burning Man a través de la música y de la energía que le envió también las personas, del amor, porque tú hablaste de la oxitocina, Ujú. cómo estas emociones altruistas, como las llamaste, te van ayudando a que primero logres una conexión contigo y a la vez esa conexión también genera que cada célula de tu cuerpo comience a hacer su trabajo, que es algo que... Exactamente. Entonces, cuando como llegamos a estos estados de meditación, tú dijiste que había un estado más, que era un estado de alta frecuencia, porque aquí llegamos a través de esta meditación. Entonces, cuando tú nos Ujú. hablas de la música de alta frecuencia, nos mencionaste que es porque la onda, si bien es una onda un poco más rápida, tiene otro efecto. Este efecto que produce esta música, ¿cómo en realidad la persona lo obtiene? ¿Son ciertos instrumentos? ¿Cuál es la forma como tú creas esta música? ¿Cómo tú logras generar estos sonidos? ¿O simplemente se puede hacer a través de métodos computacionales? Es una pregunta que tengo yo. O sea, ¿hay instrumentos que te ayuden a llegar? ¿Hay alguna herramienta, además de los audios, o es algo que solo se puede crear ahora que llegó la tecnología, como mencionabas, que ha estado revolucionando la neurociencia?
Claro, mira, es una excelente pregunta. Mira, los chamanes en las culturas tribales usaban la música como método de sanación, ¿vale? Como mecanismo para entrar en estados acrecentados de conciencia y desde ahí poder, podríamos decir, reconfigurar la red cerebral del chamán mismo o incluso de sus pacientes, a través de ingresar en un estado de trance. Ahora, yo sé, y esto yo me gusta explicarlo, porque para muchas personas la palabra trance, o cuando empezamos a hablar de chamanes o de culturas tribales, inmediatamente hay como una suerte de tabú, ¿no? Porque Mm, tenemos una imagen muy folclórica de lo que eso significa en nuestra mente. Entonces es interesante llevarlo al plano también de la ciencia como para atender este puente y mm, ver que al final y al cabo, ciencia y espíritu siempre han estado unidos, siempre. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El chamán, a través de la percusión, por ejemplo, de un ritmo monótono, cuando tú empiezas a escuchar un ritmo monótono, aunque tú no quieras, tu cerebro se empieza a sincronizar rítmicamente con ese pulso. Entonces hay una parte de tu cerebro que es capturada por ese ritmo monótono, ¿no? Por eso, por ejemplo, géneros como el reggaetón o como la música electrónica es tan hipnotizante, porque tienen un pulso en particular que te predisponen, ¿ok? A entregarte, por así decirlo, a la experiencia ya sea de bailar o de pasarla bien o de disfrutar, en fin. Los chamanes de América precolombina o si se quiere de Europa medieval o mucho antes que eso incluso, ¿no? Del antiguo México, por ejemplo, chamanes y sacerdotes usaban el tambor para justamente entrar en estos estados hipnóticos monótonos para que desde ahí pudiésemos entrar en este trance que no es más que un estado acrecentado de conciencia donde nuestro cerebro está vibrando justamente en otra frecuencia como lo mencionamos en las ondas cerebrales, ¿cierto? Y desde ahí poder hacer ciertos movimientos internos relacionados con nuestra salud, por ejemplo, ¿no? Como te digo, reconfigurar ciertas estructuras subconscientes, si se quiere llamarlas, que están afectándonos sin que nos demos cuenta, podamos disolver esos nudos y liberar. Ojo, que ya está recontra comprobado que cualquier enfermedad física puede estar relacionada con emociones, ¿cierto? O con patrones de pensamientos que detonan ciertas emociones y eso nos puede estar, podemos estar somatizando emociones y estar enfermándonos, incluso sin tener algún defecto físico o alguna condición física que nos predisponga a esa enfermedad. Nuestra mente es tan poderosa y las emociones son tan poderosas que cuando estamos repitiendo un patrón de pensamiento y por ende se está disparando constantemente una emoción, o como es el caso del estrés, ¿cierto? Nuestro organismo lo va a resentir y va a llegar a un punto en que lo va a somatizar. ¿Ok? Entonces, ¿qué se hacía antiguamente? Se usaba la música para poder entrar en estos estados acrecentados de conciencia y que el paciente pudiese sanarse desde ahí. Es súper importante que la comunidad entienda que, de hecho, en esos albores de la humanidad, la música se utilizaba como mecanismo era una medicina. No se utilizaba como la utilizamos hoy en día como como algo abstracto o algo estético, ¿no? O como Mm, algo para nuestra entretención. Que no digo que esté mal, está genial poder utilizarla también así. Sin embargo, antiguamente la música se utilizaba como método de sanación, como una medicina. Y por eso está presente también en todos los rituales, por ejemplo, de las machis acá en esta sí, parte del mundo, los mapuches, los ¿cierto? mapuches, sí. En Chile y en Argentina. También si tú vas por ejemplo, a una ceremonia de temazcal en México, que no sé si tú Sí, conoces tuve la esta. suerte de... sí, y ahí se ocupa bastante la música también para evocar, como dices tú, las emociones. Exacto, entonces si tú empiezas a hacer como un estudio, te vas a encontrar que en todos los rituales
en toda la liturgia, ¿cierto?, de las culturas ancestrales, la música estaba presente en sus ritos religiosos, ¿cierto? Pero, insisto, principalmente también en sus rituales para sanar o incluso para pedir la lluvia, ¿no? Entonces, bueno, ahora volviendo a tu pregunta, que tenía que ver cuándo uno está en esa alta frecuencia, estás en esa alta frecuencia cuando logras entrar en ese estado, por un lado, de conciencia acrecentada. Por un lado eso, y por otro lado, cuando logras, a través de utilizando la música como vehículo, entrar en estos sentimientos de gratitud o de compasión o de amor, como el ejemplo magistral que diste hace un rato, ¿no? Cuando tu mamá se sanó de cáncer, utilizando este tema del amor y hablamos de la oxitocina, cuando uno siente realmente amor, no es algo abstracto que es como, ay, esto me pasa y es algo mental, no. Se activa todo un proceso bioquímico, bioeléctrico en nuestro organismo que sucede físicamente. O sea, cuando tú sientes un amor profundo, insisto, se libera oxitocina y tu cerebro empieza a vibrar, tus ondas cerebrales se empiezan a activar y empieza una fiesta de fuegos artificiales en tu cerebro. Y eso se puede ver a través de los Sí. electroencefalogramas y de otras tecnologías, resonancias magnéticas, donde uno puede ver esa actividad cerebral in situ y en el momento que eso se genera. Entonces ya no es ningún misterio, no es como antes, ¿te acuerdas que uno decía, oye, que hippie, él habla de estos sentimientos, del amor y mira, que está loco, ¿no? Ahora Sí. lo podemos ver, lo podemos palpar. De verdad, eso yo creo que es algo maravilloso que está sucediendo ahora, ese cambio. De hecho, esta conversación no se habría tenido hace algunos años atrás, o si se tenía era un grupo muy reducido quienes en realidad estaban teniendo acceso a este conocimiento y que el amor en Exacto, realidad es nuestra energía, es lo que nos hace. Eh, exactamente. sí, oye, me llamó, disculpa la atención lo de los tambores, porque yo he estado en varias ceremonias chamánicas, he tenido la suerte de estar alrededor de Latinoamérica, o sea, de América completo en realidad. He estado en Perú, en Ecuador, México, y siempre está ese tambor, siempre está ese ritmo que decías tú que nos ayuda a entrar en ese trance. Y primera vez que lo logro también relacionar con, por ejemplo, el reggaetón, que ese ritmo constante es lo que en realidad te lleva. Oye, me entra una, aquí yo mencioné también al principio rápidamente porque lo sé y tal, si nos puedes hablar un poco al respecto también. em, Tú no solo haces esta música de forma, por eso era mi duda, porque tú no haces esta música solo de forma que la grabes con un computador. Tú logras llevar esto a música en vivo, frente a personas. ¿Cómo Exacto, fue que sí. llegaste a esto? ¿Cómo fue y cuál es el método, qué instrumento? Porque yo creo que algo que las personas tienen mucho, incluyéndome a mí, qué tipo de instrumentos, qué tipo de forma, qué herramientas ocupas en tu porque lo haces en vivo y frente a muchas personas. Entonces, llevar a todas estas personas, de verdad para mí es me gustaría saber, y cómo también tú llegas a esto, cómo es que tú, Mm. porque se nota que has tenido un estudio gigante de la parte científica y sé que eres un compositor desde hace muchos años, pero ¿cómo llevas esto? ¿Cómo sientes este llamado a esto y cómo Mm. lo logras llevar a la gente? Me gustaría mucho si puedes compartir eso, porque quiero saber, tengo la duda, de verdad. Mm. Con mucho gusto y gracias por tu pregunta, Reinaldo. Y ahora me acordé que era parte de tu pregunta anterior el tema de los instrumentos. Perdón, me fui Sí, por las no, no, ramas. Y, todo bien, todo bien. Estamos armando y esta nunca... historia. Exacto. Bueno, mira, yo creo que así como estamos diciendo que ciencia y espíritu se unen, en cuanto a lo tangible y específicamente relacionado con el tema de los instrumentos y los elementos que se usan para hacer estas verdaderas ceremonias sonoras, pasa lo mismo. Utilizamos herramientas y tecnologías, digamos, digitales, software, digamos, digitales que obviamente vamos modificando con el conocimiento que nosotros tenemos como músicos y como productores musicales, ¿cierto?
mezclándolo en vivo con instrumentos, digamos, análogos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Con guitarras acústicas, por ejemplo, con cuencos, también utilizamos cuencos, utilizamos, por ejemplo, en algunos discos hemos grabado flauta transversa, hemos grabado violines. Mm. Yo tengo una información, por ejemplo, pero esto ya entra desde el lado, podríamos decir, más místico, ¿no? Yo tengo una información que es, por ejemplo, que los instrumentos de viento activan la parte emocional. ¿Ok? Esto no te lo puedo explicar científicamente porque no tengo los estudios, pero tengo la información que me han ido legando algunos maestros y maestras Mm. y lo puedo mencionar y me he dado cuenta que tiene alguna relación. No, como dice el dicho, ¿no? No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Entonces, los instrumentos de viento, por ejemplo, actúan directo sobre tus emociones. Los instrumentos de percusión actúan directamente sobre tu vehículo físico, lo que es más relacionado con la tierra, con el estar aquí, con el plano físico, con el plano de la materia, el plano atómico, ¿no? Mm. Por eso nos llevan a movernos, a movilizarnos, los tambores, las percusiones. Los instrumentos de cuerda, por ejemplo, principalmente los violines, que alcanzan armónicos y frecuencias muy Muy agudas, alta. actúan sobre el plano mental. Entonces, si tú logras combinar estos elementos, puedes, podríamos decir, manejar o diseñar estructuras sonoras que tengan un impacto sobre estas tres dimensiones, digamos, física, emocional y mental, y podríamos poner un análogo a la mental con el cuerpo espiritual, por ejemplo, ¿no? A ver, Entonces, acá... párale, que lo que acabas de decir me acaba de volar la cabeza, por favor, necesito que era una pausa. Entonces, los A ver, instrumentos de viento tienen relación con lo emocional. Los de exactamente. tambor generan más a la parte que es física. Y las de Así es, cuerda, los de violines, más a la parte mental. Quería hacer así esa es. pausa porque yo quiero dejármelo grabado y que no se me olvide nunca más esto. Por favor, disculpe, necesitaba eso porque... Entonces tú vas Genial. mezclando estas tres formas en tu música, ¿cierto? Exacto, y bueno, y no solamente eso, sino que además hay toda una fórmula que ya entra más en tecnicismos musicales, ¿no? Que tienen que ver con la armonía, qué tipo de estados o de emociones nos potencia ciertas cadencias armónicas, ciertas estructuras armónicas, ¿no? Porque, bueno, lo voy a decir súper rápido porque podríamos estar acá hablando de esto durante horas, pero, por ejemplo, en la música tú tienes tres pilares fundamentales, podríamos decir, ¿no? Uno es el ritmo, el otro es la melodía. Entiéndase melodía como una línea melódica, por ejemplo, do, re, mi, fa, sol, 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 Mm, fa, mi, re, do, ¿no? Una línea melódica ya. que es una sola línea melódica. Y armonía, podríamos decir que son varias líneas melódicas sonando al mismo tiempo. Y ahí entra la armonía, lo que es un acorde, por ejemplo. Si tú tocas tres notas al mismo tiempo, suena un acorde. Acorde. ¿Okay? Mm. Se le llama triada también, ¿no? Entonces son tres sonidos o tres melodías tocadas de forma simultánea. Entonces tú ahí se abre un mundo y tienes un millón de fórmulas, hay fórmulas probadas, por ejemplo, que se utilizan en el pop. Si tú te pones a analizar canciones de la música pop, por ejemplo, te vas a encontrar que hay fórmulas repetidas en millones de canciones y que son fórmulas diseñadas para el éxito, para que tu canción sea comercialmente viable, porque juegan justamente con una estructura armónica que alude a ciertas emociones y que además, como culturalmente las tenemos tan grabadas en nuestro subconsciente, inmediatamente Lo sentimos. reaccionamos como Mm, nos sentimos en un lugar común, ¿no? En un lugar mm. cómodo. Entonces, bueno, tú teniendo esta información que yo te dije de los instrumentos, más la parte armónica y rítmica y melódica, tú vas diseñando ciertas estructuras que pueden, digamos, tener ciertos impactos a nivel, insisto, emocional, mental, físico y espiritual en las personas. Ahora, ojo, esto no es una ciencia exacta, o sea, no es que tú vayas a agarrar, sabes, 5 miligramos de paracetamol y Sí. 20 miligramos De de otro medicamento. guitarra, 25 gramos de tambor y un poco de violín.
Exactamente, uno lo va probando en el momento, en la composición, y también te vas dejando llevar por lo que a ti te sucede en el momento. Entonces es un juego de también ir probando y también de tú vas viendo cómo la gente reacciona. O sea, después vas teniendo un feedback y te van diciendo, oye, ¿sabes qué? Esta canción me hace sentir esto. Entonces tú ahí vas como un poco haciendo este trabajo de ir comprobando, ah, mira, esta canción que para mí significó esto, para esta persona también. O oye, esta canción que para mí significó esto, a esta persona no le significó esto. Y ahí entra otra cosa que es muy interesante, que me la dijo justamente un colega musicoterapeuta que estudió, por ejemplo, hizo una suerte de posgrado en la India, y yo le decía, en este afán occidental de decirme, bueno, por favor dime qué frecuencia me va a ayudar a mí a entrar más rápido en un estado de relajación. Y me dice, ojo, es que esa es una mentalidad muy occidental, porque queremos exactamente la pastilla que va a tener ese efecto inmediato, queremos la píldora, ¿cierto? Que va a tener ese efecto inmediato y nosotros no queremos hacer el trabajo. Y él me decía, mira, a mí mi maestro me enseñó que uno ya está vibrando en una frecuencia. Uno ya tiene un sonido único y propio. Tierno. Entonces, cuando tú tocas un cuenco, por ejemplo, que es como el ejemplo más común, ¿no? Cuando tú tocas un cuenco o un gong que tiene una frecuencia específica, este sonido externo va a vincularse con tu sonido interno y de esas dos notas va a surgir una tercera. Entonces, por eso la teoría, desde mi perspectiva, insisto, la hipótesis, perdón, de que una frecuencia va a tener un impacto igual para todos, no es válida, ya que nosotros ya estamos vibrando en una frecuencia y cuando choca, o más bien cuando se entrelaza con esa frecuencia que viene de afuera, se entrelaza con nuestra frecuencia interna, cambia, se genera una tercera frecuencia, crea una nueva. Entonces, bueno, todos esos factores van influyendo en cómo nosotros hacemos la música en alta frecuencia y cómo el público va interactuando con esa frecuencia. Y ahora eso me da la pauta para entrar y decirte cómo llegué yo a esto, porque como bien tú decías, sí, wow. yo... Sí, es bien loco, bueno, como tu historia también, en el sentido de que pasan situaciones en la vida que nos llevan a cambiar radicalmente de dirección, ¿no? Yo, bueno, me formé en una escuela de música popular y contemporánea en México, en la carrera de composición y producción musical. Y en este camino fui probando y haciendo proyectos musicales, de los cuales cabe destacar una banda que tuvimos en México, que hicimos con colegas chilenos y colegas mexicanos, era una banda chileno-mexicana, que hacíamos música, podríamos decir que era una suerte de world beat, como de música del mundo. Fusionábamos muchos estilos, desde música andina, incluso cumbia, incluso salsa, y hacíamos una mezcla con todo esto. Y esta banda se llamaba Villa Exótica. Bueno, se llama porque todavía pueden acceder incluso a ella en Escucharla. Spotify. Sí, tenemos 2 discos, tenemos algunos videos también. Pero bueno, es música que nosotros diseñábamos y creábamos con el afán de hacer música y querer compartir, querer ir a fiestas, que la gente bailara, ¿no? Entonces, bueno, y así como este proyecto, varios otros, ¿no? Pero menciono ese porque fue, digamos, el que más perduró, con el que más conciertos hicimos giras en México, giras en Chile, y, y bueno, cuando estábamos en ese proceso, fue justo cuando estábamos terminando de grabar el segundo disco de esta banda, de Villa Exótica, exactamente, y bueno, yo estaba pasando paralelamente por un proceso de cambios y de estrés y de depresión muy profunda en mi vida. O sea, tenía un enredo de aquellos, ¿no? Cuando estás en esos momentos donde todo te sale mal en la vida, ¿no? Si bien yo estaba desarrollándome profesionalmente, no estaba feliz, no estaba contento, insisto, tenía mucha carga depresiva, no tenía ganas de seguir haciendo lo que estaba haciendo, no me sentía bien, me sentía frustrado, bueno, un millón de cosas, ¿no? Al mismo tiempo estaban pasando situaciones a nivel familiar muy dolorosas. Mi padre estaba muy enfermo
tenía un cáncer terminal, yo me había separado de mi pareja, entonces estaba todo mal en mi vida, ¿no? Y en este estado de profunda, podríamos decir, desolación y además soledad, porque estaba solo en México, eh, un día en el estudio, en mi home studio, me pongo, digo, ya, ¿sabes qué? Me salgo un rato de este estado, voy a intentar trabajar, voy a intentar seguir produciendo lo que estábamos haciendo, abro mis programas en el computador, destapo mi piano, ¿no? Y empiezo a tocar un rato. Y resulta que de la nada, como que me dejo llevar, fluyo y empiezo a tocar ciertas progresiones, y bueno, y me empiezo a relajar, y me empiezo a relajar, y me empiezo a relajar. Y de repente digo, ya, ¿sabes qué? Voy a dejar de perseguir un objetivo concreto, musicalmente hablando, ¿no? Porque uno como compositor se siente y dice, ya, a ver, bueno, ahora voy a trabajar en esto. Entonces tengo que hacer esto, tengo que llegar a esto, quiero comunicar esto, quiero decir esta otra cosa. Entonces digo, bueno, voy a tomarme este momento en mi estudio como un momento terapéutico y voy a tocar cualquier cosa. Entonces empiezo a tocar y empiezo a tocar unos acordes muy sencillos y me empiezo a sentir mejor. Pero esto, ojo, que no fueron 5 minutos, fue, no sé, una hora y media. Claro, que me puse a desarrollar ideas que me iban viniendo y bueno, y en paralelo empiezan a surgir emociones positivas, digo, oye, estos acordes. Bueno, resulta que pasó el tiempo y cuando terminé esa sesión me sentía mucho, mucho, mucho mejor. Y digo, oye, qué curioso, ¿cómo es posible que la música te lleve a estos estados? Lo que decíamos al principio, ¿no? Que no es ningún misterio. A veces uno se siente mal y escucha una canción y después te sientes bien. Y digo, bueno, acá debe haber algo más de fondo, ¿no? Y ahí empiezo a investigar y digo, a ver, ¿qué pasa acá? Y empiezo a contactar con lo que es la musicoterapia, que hay que distinguir de la sonoterapia, porque la sonoterapia es una terapia, digamos, de sonido, lo que se conoce como sound bath, por ejemplo, o sound healing en inglés, ¿cierto? Que son estas, exacto, terapias de sonido donde son verdaderos masajes vibracionales con ciertos instrumentos. Está eso por un lado, y por otro lado está la musicoterapia, que es digamos, la música llevada a la terapia clínica digamos, con fines terapéuticos 100% comprobados por la ciencia. De hecho, tú puedes estudiar musicoterapia en Canadá, por ejemplo, creo que tienen una de las mejores... Creo que sí, sí, hay varias personas que conozco aquí que estudian musicoterapia. Claro, y lo estudian a nivel carrera universitaria, o sea, no es un diplomado, no es un curso, o sea, es la aplicación clínica de los beneficios terapéuticos de la música. Entonces, para entenderlo. Entonces, bueno, me doy cuenta que por un lado hay una rama que es el sound healing o sonoterapia, y por otro lado está la musicoterapia. Entonces empiezo a darme cuenta que hay un universo de información disponible que uno puede ir aprendiendo, y digo, wow. Y empiezo a probar y me empiezo a darme cuenta también que hay ciertas progresiones que generan ciertas progresiones armónicas en la música, ciertos acordes que generan ciertos estados. Y digo, wow, a ver, voy a probar con esto. Después me doy cuenta que la música es justamente lo que decíamos antes, un vehículo para llevarnos a estados de meditación. Y ahí me empiezo a meter también en todo el tema de meditación. Vaya, yo tenía un background igual relacionado con el tema de la activación de la glándula pineal, como tú sabes, de la meditación y de muchas otras cosas que yo traía gracias a mi familia y gracias a digamos, a mi legado familiar que yo traía de antes, y voy conectando estos puntos, ¿no? Voy diciendo, oye, mira, acá hay una similitud, acá hay otra, y voy como tejiendo una red alrededor de esto que me pasó a mí, que fue totalmente terapéutico y sanador. Entonces digo, ok, si esto me hace muy bien, voy a hacer canciones completas, ya no solamente progresiones de acordes en mi cuarto solo, sino que voy a hacer progresiones completas, voy a agregar otros instrumentos y voy a ver qué efecto tiene esto sobre mí. Y lo hago y empiezo a desarrollar piezas completas de 8, de 10 minutos, con varios elementos y con ciertas progresiones y con todo esto que te dije anteriormente, y lo voy probando en mí como conejillo de indias, ¿no? Y voy viendo y voy escribiendo qué me va sucediendo. Y a la par de esto, voy analizando por qué me sucede
y qué es lo que sabe la ciencia al respecto y qué es lo que sabe el mundo de lo esotérico, podríamos decir, o de lo místico, de lo espiritual, ¿no? Entonces me doy cuenta que hay un montón de similitudes entre lo místico y entre la neurociencia. En el fondo están diciendo exactamente lo mismo, pero con otro lenguaje. Entonces digo, acá hay algo grande, Hay ¿no? una Acá hay algo grande. conexión ahí potente. Por supuesto, por supuesto. Entonces llega un punto en que digo, ya, esto me hizo súper bien a mí, me ha ayudado a superar esta etapa y tal vez no la he superado completamente, pero por lo menos me ha ayudado de forma complementaria a poder lidiar con esta situación. Entonces, bueno, ¿qué corresponde cuando uno encuentra una verdad así? Empezar a compartirla, ¿no? Entonces digo, bueno, voy a empezar a probar, contacto con mis hermanos, que también son músicos, y les digo, bueno, chicos, miren, esto es lo que he hecho, estos son mis estudios, esta es la música que he logrado. ¿Les parece si entre los tres empezamos a seguir creando por este camino? Les paso todas las pautas, les paso toda la información que yo tengo y me dicen, me encanta, démosle. Y entre los tres empezamos a crear esta música. Cuando ya tenemos el primer disco, lo ponemos en la palestra, lo compartimos con gente que nos ayudó a desarrollar el primer disco, hicimos como una suerte de crowdfunding también, ¿no? Donde dijimos, bueno, ¿quién nos quiere apoyar y para poder sacar este disco y llevar esta investigación adelante? Varias personas nos apoyaron y sacamos este disco y empezamos a recopilar, digamos, como el análisis de lo que le pasaba a la gente, ¿no? Entonces la gente nos rebotaba información, oye, me pasó esto, tuve esta experiencia, y bueno, y así nos dijimos, bueno, entonces, si a la gente también le está pasando, esto sigámoslo ampliando. Y lo empezamos a ampliar, empezamos a crecer en redes sociales y le empezó a llegar a mucha gente. Bueno, cuento corto, es que en la pandemia me empiezan a escribir personas, no sé, en Italia, en Australia, en muchos lugares del mundo, y Anton, así, mensajes que yo de verdad los leía, se me erizaba toda la piel, me daban ganas de llorar de alegría, porque eran mensajes tipo, Anton, ¿sabes qué? Mi mamá tenía COVID, era una persona de alto riesgo, estaba en cuidados intensivos, estábamos esperando a que se muriera, ¿sabes? Y no sé por qué se me ocurrió ponerle la música en alta frecuencia y resulta que en 3 días ya estaba recuperada. Y bueno, yo no quiero, no quiero arrogarme, digamos, como esa capacidad, porque en el fondo la que tuvo la capacidad de sanar fue ella. Fue ella. Tal vez tal vez pudo entender de una manera intuitiva cómo usar la música como vehículo, como lo dijimos, y lograr sanarse. Insisto, no quiero arrogarme eso de que mi música No, fue pero fue un causante vehículo, como principal. decíamos, o sea, son vehículos. Y tal vez como la persona ya estaba entregada, se entregó a esta música, que es algo que a veces lo que decíamos, que no es solo escuchar la música, sino es entregarte completamente a lo que estás escuchando, al sonido, al momento, a la meditación, a estar Exactamente. presente. Bueno, y testimonios como ese se empezaron a multiplicar por Claro. cientos, o sea, personas con cáncer, personas con... Y no solamente con enfermedades, sino que personas que estaban, al igual que yo en ese momento, en profundas depresiones o en estados, digamos, alterados mentales, no sé, pensamientos suicidas incluso. Mm. Me tocó una vez me escribió un chico muy joven y me dice, te tengo que decir esto, tal vez te va a parecer súper extraño, pero estaba a punto de suicidarme y de repente algo apareció en mi Instagram tuyo, me metí, vi tu contenido, después escuché tu música y sabes que ahora se me ha abierto un mundo y te lo agradezco de verdad. Has hecho algo, un cambio. Entonces, cuando tú empiezas a Uf. escuchar estos contenidos, dices, o sea, esto es lo que tengo que hacer en la vida. O sea, si le estoy haciendo un bien a la gente, digo, este es mi camino, ¿no? Entonces, Mm. bueno, y ahí esto se masificó de alguna manera, principalmente también debido a la pandemia y debido a que todo se empezó a digitalizar de manera mucho más rápido. Y bueno, ya al día de hoy hemos desarrollado una aplicación donde está la música en alta frecuencia, estamos haciendo conciertos de la música en alta frecuencia en vivo, los cuales generalmente también transmitimos para la gente que no puede ir físicamente, y además ahora estamos dando retiros, que son encuentros, digamos, donde profundizamos más
en estas temáticas y durante 4 días o una semana trabajamos con la música en alta frecuencia, con la meditación, compartimos información obviamente mucho más profunda y bueno, y la gente va y tiene una experiencia totalmente transformadora. Entonces, bueno, ese es el Wow, momento, cómo llegué a esto y el momento actual en el cual estamos. wow, de verdad muchas gracias. O sea, me parece increíble y como dices tú, es maravilloso cuando hay algo que tú te das cuenta que tienes un talento, un conocimiento que puedes ponerlo al servicio y lo haces, es cuando las cosas comienzan como una armonía, decías tú, la vida se empieza a armonizar porque empezamos a, nuestro ritmo de lo que estamos haciendo se une al ritmo de creación para todos, en armonía entre todos, o sea, wow. Entonces, Y mira qué curioso, porque justo los términos que utilizaste son términos musicales. Armonía es cuando dos sistemas o más entran en una suerte de sintonía y se armonizan provocando belleza, ¿no? En la música hay armonía, en nuestra vida también hay armonía, ¿no? Como dijiste recién, en nuestra vida también hay ritmo y a veces estamos en ritmos acelerados o en ritmos más lentos. Entonces, fíjate cómo la música ya etimológicamente hablando tiene una relación directa con lo que nos sucede a nosotros en nuestra vida cotidiana. Entonces, bueno, era un paréntesis que quería wow, agregar. no, maravilloso. Oye, y nos hablaste de tu aplicación Umbral, ¿cierto? Umbral es la aplicación. Las personas pueden tener acceso a esta aplicación en Google Play, en para todas las plataformas. ¿Cómo te encuentras? Me gustaría si podemos compartir. Podría estar hablando contigo todo el día, de verdad. Sinceramente, siento que hoy día he aprendido muchísimo. No puedo creer que ya pasó más de una hora. Te Sí, juro que sí, se me pasó volando. yo de verdad, gracias. Se ha pasado volando el tiempo. Me gustaría si podemos tal vez Wow. compartir. Porque muchas personas yo creo que van a tener estas dudas, nos hablaste de algunos retiros, cómo las personas pueden tener acceso a ti, pueden tener acceso a tu música, a esta poderosa herramienta que para que la comiencen a utilizar también en sus vidas, en sus meditaciones y en su proceso de crecimiento. ¿Cómo? Gracias, Reinaldo. Gracias por la pregunta. Sí, bueno, la aplicación Umbral, como bien dijiste, es la aplicación donde se encuentra toda nuestra música y no solo la música, estamos compartiendo también las investigaciones de nuestro trabajo, ¿cierto? Meditaciones, acabo de subir un audiolibro también y próximamente vamos a lanzar también unos talleres muy prácticos, muy concretos, que van a ser parte del contenido de la aplicación para que la gente pueda ir y accionar esto que estamos diciendo, que es teoría, para que lo pueda accionar, digamos, en lo práctico y obtener, obviamente, mejoras, ¿cierto? Los beneficios. En su vida, los beneficios, en su... Al final se trata de esto. Esto es una herramienta, como dijiste tú, para servir a las personas y para que las personas también puedan, al final del día, mejorar su calidad de vida. Bueno, la aplicación está disponible como web app, es decir, tú puedes entrar desde cualquier navegador, desde Google Chrome, Safari, el que uses, puedes ¿Mm? entrar como web app. En el fondo es una página web, pero con la misma Formato. funcionalidades de la aplicación, exacto formato, ¿Mm? y además está disponible en Play Store, que es de De teléfonos Google, Android, ¿cierto? Androids. De Google, exactamente. Estamos trabajando para, esperamos lo antes posible, poder tenerla también disponible en Play Store para teléfonos iPhone, pero igual los teléfonos iPhone pueden entrar desde cualquier navegador y van a poder acceder al contenido de la misma forma. Mira, esa es la mejor forma de llegar a mí a través de la aplicación que es www.umbral.1, Uno. ¿ok? Uno con letras, no como número, Ya. punto uno, UNO. Lo vamos a dejar aquí Eh, anotadita también en la pantalla para que las personas puedan tener acceso. Buenísimo, te lo agradezco. Y mira, suscribiéndose ya a la aplicación, ya entras automáticamente como al sistema que tenemos y estamos siempre compartiendo, aunque tú decidas no activar como tu plan premium, porque obviamente la aplicación tiene una membresía, acá hay un trabajo muy profundo de fondo que obviamente tenemos No me que imagino. costear, ¿cierto? Sí. Exacto, entonces, si aunque tú decides, digamos, no pagar la membresía mensual,
Igual, al suscribirte, te estamos mandando todas las semanas información de valor gratuita a tu correo electrónico. Desde música, desde meditaciones, de hecho, acabamos de lanzar por el newsletter, hicimos un curso en forma de newsletter completo, que no lo hice yo, lo hizo una psicóloga, para justamente hablar del tema de las emociones, que era una temática muy demandada por nuestra audiencia, ¿no? Oye, ¿cómo podemos manejar nuestras emociones? ¿Cómo podemos hacer que estas emociones recurrentes no me sigan haciendo daño y no me lleven al estrés? Entonces diseñamos un curso completo que lo compartimos por la lista de correo, y todo eso de forma gratuita. Entonces yo los invito también, si tú, las personas de tu audiencia, no están listos todavía para pagar la membresía, que se suscriban de todas formas para recibir este contenido. Y por supuesto también por redes sociales, estoy muy activo en Instagram principalmente y en TikTok, como @AntonAliwen, o como Música en Alta Frecuencia también me pueden encontrar. Buenísimo. Oye, y cuando las personas se suscriben pagan la membresía, tienen acceso a tu álbum, tienen acceso a las meditaciones, vi un poco, estaba viendo tu página, tienen acceso a las meditaciones. Exacto. Voy a intentar si voy a poder mostrar aquí. Tienen acceso a Buenísimo. audiolibros. Así Y es. bueno, lo que me llama la atención, me gusta cómo has elegido nombres de planetas para algunos de tus audios. Tenemos ahí Acuario, tenemos Venus, bueno, Acuario es un signo, pero está Acuario, está Venus. Exacto. Entonces, las personas te pueden encontrar principalmente en estos momentos a través de tu aplicación, como dijiste ahí, Así en es. formato de página www.umbral.1, a través de tus redes sociales, Anton Aliwen, Instagram, TikTok. También vi que tienes un Así canal de es. YouTube, que parece que no lo has movido mucho, pero ahora te vamos a ayudar para que puedas también estar harto ahí en YouTube, para todos los youtubers que están aquí, que les gusta acá YouTube. Em, y Buenísimo. también me comentaste que estás haciendo unos encuentros. Creo que están ya completamente vendidos, pero tal vez Así es. para próximas, si las personas quieren saber las próximas fechas, te pueden encontrar ahí también. Conciertos también ahí en la página. Exactamente, mira, ahora tenemos un retiro del 10 al 13 de noviembre, que es el retiro de los 7 umbrales, ¿ok? Que es un taller que habíamos lanzado de forma online en la pandemia y que lo tomaron más de 1000 personas de forma remota. Online. Fue muy potente, sí. O sea, tomando en cuenta que era un retiro o sea, perdón, un taller con 21 horas de contenido, o sea, no era algo tan rápido, digamos, ¿no? Entonces es mucha información donde ahí sentamos la base de todo nuestro trabajo y además entregamos meditaciones, dinámicas, en fin. Entonces, ahora que por lo menos en mi país, Chile, se abrió todo este tema de la pandemia y se están permitiendo los encuentros, en fin, decidimos llevar este taller en un formato de retiro. Y este retiro dura 4 días y 3 noches, lo vamos a hacer acá en la séptima región de mi país. Viene gente de todo Chile, viene gente de México también, estamos muy Wow. contentos. Sí. Y ese en particular ya está completamente vendido, están Vendido. todos los tickets agotados. Sin embargo, vamos a hacer segundas fechas de este mismo retiro alrededor de febrero del 2023. Aún no Pues, tenemos la fecha exacta, pero bueno, obviamente la vamos a anunciar ahí en redes sociales, y para las personas que nos sigan y que se suscriban también a la lista de correo, también estamos mandando toda la información de las fechas. Así que, bueno, y conciertos también se vienen próximamente, así que también los vamos a estar anunciando por ahí. por ahí, o sea, invitar ahí a todas las personas, invitarte a ti de que ahora vayas ya a www.umbral.1 y comiences a ocupar esta increíble herramienta que te va a ayudar en tus meditaciones, en tu bienestar. Esta es música, como decías tú, muy bien diseñada para generar estados de conciencia, los cuales tienes que acompañar, obviamente, de estar en un momento tranquilo, cerrar tus ojos y otras cosas, como hablábamos. Exactamente. Anton, de verdad, muchas gracias, muchas gracias. No sé si tienes ahí un último mensaje, unas palabras que te gustaría decirle ahí a quien está en estos momentos escuchándote.
Bueno, Reinaldo, decirte a ti muchas gracias por la invitación. Insisto, es un honor estar acá en tu canal. Me siento, digamos, colega y compañero tuyo en este viaje de, insisto, seguir entregando Sí, hermano. herramientas que puedan aportar ahí a la evolución de la conciencia humana, aportar en el crecimiento personal de las personas. Así que, bueno, acá también tienes un amigo y un compañero ahí para seguir construyendo juntos. A lo mejor ahora yo te puedo invitar a mi canal de Instagram y Y hacer un empezamos cruce a ahí hacer, para hacer cruces, claro. Y bueno, y por supuesto un tremendo abrazo y un gran saludo a toda tu comunidad de conocimiento para todos. Invitarlos a que conozcan la música en alta frecuencia y, y que empiecen a acercarse a este conocimiento, y no solamente a este conocimiento, sino que empecemos también a abrir la mente para que podamos de alguna forma incorporar más herramientas. Yo siempre he dicho que este cambio de paradigma del cual tanto se ha hablado, ¿no? Que estamos en un momento crucial de la historia de la humanidad, donde se están abriendo puertas para no solamente en el lado de la ciencia y de la tecnología, ¿no? Sino que también del lado de la espiritualidad y de la conciencia del ser humano. Entonces, que podamos abrir nuestra mente, nuestra conciencia, nuestro corazón a interpretar y a vincularnos con la vida de manera más integral, más amplia, no solamente con los sentidos físicos, no solamente con la visión ni con el oído, sino que también, además, con todo lo que subyace a nuestro ser, o sea, todo lo que es nuestra esencia, nuestra presencia, toda esa magia que cada uno de nosotros tenemos dentro, empezar a autoconocernos para contactar con ella y poder posteriormente sacarla y entregarla y compartirla también con el mundo, porque cada uno de nosotros tiene un potencial enorme como ser humano, así que bueno, esa es mi invitación también a que cada uno de ustedes lo descubra y ojalá sea el caso que la música en alta frecuencia pueda ser una herramienta, un instrumento para que tú también puedas descubrir esos dones que están ahí latiendo, dormidos, esperando a ser despertados. Así que un honor. oye, Muchas gracias, muchas Reinaldo. gracias, Anton. De verdad, te envío un abrazo en la distancia. Espero pronto Igual, ya amigo. poder, o tú aquí nos vengas de visita a Canadá o poder ir a Chile y poder conocernos ya en persona. Y por el momento, nada, invitar a nuestra comunidad que vayan a Umbral, que comiencen a utilizar, como dices tú, estas herramientas, porque estamos en un tiempo único. Somos muy afortunados de ser parte de este cambio que está sucediendo y yo me siento honrado de poder tener la suerte de conocerte y que esto nos esté uniendo también a todos a este nivel. Te envío un gran abrazo, Anton. Muchas gracias por tu Igualmente, tiempo, amigo. muchas gracias por tu conocimiento y estamos en contacto nosotros. Y yo me comienzo a despedir enviándote todo el amor para tu corazón, enviándote los mejores deseos, como siempre dándote las gracias por dedicar tu tiempo, por mantenerte consciente y ser parte de este cambio positivo que está creándose, está transformando vidas. Y te envío un abrazo de corazón a corazón. Y nos vemos pronto, ¿ok? Aquí con Anton, nos despedimos. Esto ha sido Conocimiento para Chao, Todos. Que chao. estés muy bien. Chao.